Muchas gracias, Paco. Un saludo muy especial a todos. Un reconocimiento por madrugar este sábado a esta hora para escucharnos. La verdad, quiero saludar muy especialmente al doctor Tomás Guilarte, decano de la Facultad de Salud Pública y Trabajo Social de la Universidad Internacional de la Florida, al doctor Carlos Espinal, viejo amigo Carlos, muchas gracias por la invitación. A mí nunca poco apreciada doctora Marcela Fama. Doctora Marcela, muchas gracias y es el momento de agradecerle a usted, a la doctora Gloria Zucardi, a toda la gente de la Sociedad de Pediatría, todo el trabajo y el esfuerzo y el apoyo a este país, porque no es al Ministerio de Salud, es al país, a los niños de Colombia, a la población colombiana durante toda esta pandemia. Un saludo muy particular a la gente de PAHO, del Baylor College of Medicine, de las Universidades de los Andes, Norte, Cartagena, Antioquia, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta, un saludo muy especial, y a toda la gente del Ministerio de Salud que me acompaña, personal de salud nacional e internacional. Yo hoy les quiero hablar muy breve sobre un tema, sobre la experiencia de lo que ha sido la pandemia del COVID, los retos que tenemos tenido en el COVID y lo que esto ha significado y ha venido significando tanto en el proceso de toma de decisiones como para lo que significa al futuro de la salud pública en nuestro país. Obviamente, 25 minutos es muy corto y todo lo que ha pasado y todo lo que nos ha tocado hacer seguramente darían para escribir 1 o 2 libros que algún día con Julián Fernández tendremos que sentarnos a meditar cómo los vamos a escribir, pero yo creo que lo importante aquí y lo fundamental es darles a ustedes un poco el sentido de lo que ha sido el caso de un país como Colombia y más a un ministro como este ministro que llega el 3 de marzo a posesionarse en ese cargo y el 6 de marzo tenemos el primer caso de COVID en Colombia. Y a partir de ahí, todo lo que ha significado este recorrido, que yo creo que ha sido el recorrido de todos los colombianos, de todos ustedes a lo largo de estos pasados 21 meses. ¿Cuáles son los retos de salud pública y de la salud pública de nuestro país, en nuestro caso, en tiempos de pandemia? Yo creo que hay 5 tiempos que han sido supremamente importantes para visualizar esto. Primero, ¿cómo ha sido la pandemia en Colombia? Segundo, ¿cuál fue la estrategia de abordaje del COVID-19 en nuestro país? Tercero, ¿qué hicimos o qué nos tocó hacer y cuáles dificultades tuvimos para fortalecer los servicios de salud? Cuarto, ¿qué ha sido y cómo ha sido el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación? Quinto, la recuperación económica. Y sexto, los aprendizajes y retos que tenemos hacia el futuro. Yo quisiera empezar por esta gráfica, que es una gráfica que no es tan diferente a la de la mayoría de los casos en los diferentes países del mundo. Colombia ha tenido básicamente 3 picos que se presentaron. Un inicial durante el primer semestre del año 2020, un segundo pico durante el mes de enero y febrero del 2021 y un tercer gran pico que se presentó entre los meses de marzo y termina aproximadamente hacia finales de agosto, y a partir de ese momento llevamos 3 meses donde no hemos tenido un crecimiento todavía un nuevo pico en el país. Nosotros en Colombia hemos tenido 5 millones de casos, 128.000 fallecidos, con una letalidad del 2.5. Hemos consolidado tenemos en este momento disponibles 11.000 camas UCI y al día de hoy tenemos 800 camas UCI con paciente COVID, 163 con sospechoso, un porcentaje de ocupación del 56%. Pero queremos recordar, como todos sabemos, que estuvimos demasiado cerca del 100% y en algunos lugares nos tocó pasar un poco por encima del 100%. Más allá de estas cifras y de esta visión cuantitativa de lo que ha sido la pandemia, yo quisiera enfocarme un poco en lo cualitativo. Nosotros en Colombia tuvimos que enfrentar una pandemia y esa pandemia
nos dejó adicional a las personas que desafortunadamente fallecieron, nos ha dejado, como en todos los países, una serie de fenómenos muy importantes adicionales. Nos ha dejado un rezago de morbilidad. Creemos que tenemos una población todavía muy grande que va a tener y va a seguir teniendo esa afectación por parte del COVID y que tiene a tener una tendencia a una condición crónica frente al COVID. Vamos a tener también una población, y hemos tenido una población que también va a tener unos problemas de salud mental supremamente fuertes, que ya hay mediciones internacionales que lo están mostrando. Pero además, quiero decirlo también muy importante, hemos tenido un trazo de una cantidad de variables cualitativas del ser, de los seres humanos no medidas. El dolor. ¿Cuánto ha significado el dolor de los hechos como el de no haber podido enterrar durante mucho tiempo nuestros fallecidos, de no haberles podido acompañar, de no haber podido estar con ellos y no haber podido cerrar muchos de esos ciclos de duelo que han sido tan críticos? El sufrimiento y el agotamiento de gente que tuvo que luchar meses completos en una unidad de cuidado intensivo contra el COVID y todo lo que ello implica. Los síndromes de boarding en los servicios de salud, donde los médicos y trabajadores de la salud han tenido que enfrentar situaciones absolutamente críticas. Yo creo que ahí está parte de aquello que no está inscrito, que no se revela de manera importante, pero que quizá es tan o más importante como las cifras puras y duras que hemos tenido en esta pandemia. En este momento, Colombia tiene una situación particular, una positividad que está algo por encima del 5%, pero no llegamos a tener una positividad, cercana al 30-35%, y en algún caso, en el segundo pico, llegamos a casi superar al 35%. Esa positividad nos indica la afectación que tuvimos y nos lleva también a la conclusión de que de alguna manera nosotros nos encontramos, cuando terminó el tercer pico, nos encontrábamos con una positividad y con una prevalencia cercana al 90% de la población ya con una cercanía, con un contagio con el COVID-19. ¿Cuál ha sido la estrategia que hemos abordado como país? Colombia, desde el principio, y lo se sustentó en un documento COMPES, el COMPES 3999, que es un documento de política económica y social. Bajo este documento, el país estableció que íbamos a tomar por lo menos 4 etapas, a partir de las cuales se iba a tener abordajes diferentes frente a la pandemia. Una primera etapa, que fue la cuarentena, aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020, cuyo objetivo esencial fue contener el contagio hasta donde era factible, con una fase de contención, entrando a una fase de mitigación. Y segundo, construir las capacidades del sistema de salud, que era un tema absolutamente crítico para enfrentar la pandemia. Segundo momento, que es del aislamiento flexible y desescalamiento gradual. Nuestra cuarentena, vale la pena decir, no fue una cuarentena total, fue una cuarentena que cubrió todo el país, pero una cuarentena especial que dejó los sectores esenciales de la economía y de la sociedad abiertos. Todo lo que era disposición de alimentos y todo esto quedaron abiertos para poder, y elementos de médicos, y a partir de eso hacemos un desescalamiento gradual dirigido a reducir el impacto en la salud y la velocidad de contagio, y también a empezar a mitigar todos los efectos sociales y económicos. Esto se concretó en una resolución del Ministerio de Salud, que es la resolución 666, bajo la cual se establecieron una serie de protocolos bajo los cuales se empezó a abrir los diferentes sectores sociales de una manera absolutamente controlada, siempre con medidas de distanciamiento y siempre con medidas no farmacológicas. Posteriormente, desde el mes de septiembre, iniciamos
lo que fue la formulación del Plan Nacional de Vacunación, fundamentalmente desde el Ministerio de Salud, bajo liderazgo de la Dirección de Epidemiología, con los objetivos esenciales de reducir la mortalidad y preparar a la población hacia una nueva normalidad y con una estrategia de distanciamiento individual responsable. Y por último, empezamos en la etapa que nos encontramos hoy, que es una etapa en la que planteamos un regreso a la normalidad, cuyos objetivos son mantener la mortalidad y la tasa de contagio bajo control y un poco, entre comillas, iniciar esa convivencia con el virus. Hoy muestra uno esta gráfica y parece una gráfica un poquito anecdótica de lo que ha representado afectar y trabajar desde el Ministerio de Salud en el ámbito de la pandemia. Pero yo quiero decirles que nunca como en este momento, como en la situación de pandemia, la sociedad de un país, la sociedad de los países, pero la sociedad colombiana en particular, fue tan estrechamente determinada por las condiciones y las decisiones que se tomaban y se han tomado en el sistema de salud. Eso se inicia en marzo del año 2020, de marzo 2020, y se ha continuado a lo largo del de hoy durante los pasados 21 meses. Colombia, cada uno de los sectores económicos ha tenido que interactuar, coordinarse y hablar con el sector salud sobre la funcionalidad de cada sector. Y toda la estructura, todo el andamiaje normativo institucional de Colombia ha dependido prácticamente durante los pasados 20 meses de una única resolución. Resoluciones en Colombia son los actos ejecutivos que expide el Ministerio de Salud, que firma el Ministro de Salud. Solamente una resolución, que es la resolución de emergencia sanitaria, ha soportado durante otras 20 veces todos los decretos ley, toda la estructura social e institucional del Estado colombiano para poder abrir y cerrar y mantener la funcionalidad de nuestra sociedad. Esto, obviamente, quiero decirlo, hoy en día lo ve uno de una manera como es anecdótica, pero ha representado un reto fundamental para un Ministerio de Salud, que es uno en Colombia de 19 ministerios y en el cual siempre ha sido un ministerio, digámoslo, un poco de segunda línea, en el sentido que salud y educación siempre ha estado en el back de la sociedad, pero nunca en el frente de la sociedad. Y en esta situación de pandemia pasamos a hacer esa construcción y esa reconstrucción de nuestra sociedad, y todavía nos quedará por hacer mucho a lo largo de los próximos meses, quizá de los próximos años. Eso ha sido un reto fundamental de salud pública, porque ha implicado necesariamente repensar y planear desde el Ministerio de Salud cada una de las formas en que deberíamos funcionar como sociedad, y también ha implicado, quiero dejarlo también en claro y relevarlo, durante los pasados 20 meses una negociación permanente con todos los demás sectores de la sociedad, para sectores con sus propias iniciativas, con sus propias dificultades y con sus propias dinámicas para poder enfrentar lo que es la consolidación de la sociedad. También ha implicado una estrategia de comunicación masiva absolutamente grande, que arranca desde el manejo de comunicación de crisis. Colombia ha tenido una característica muy especial, y es que se tomó la decisión de abordar desde la Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de Salud, un programa presidencial donde día a día a todos los colombianos se les informó cada una de las actividades, cada una de las acciones, cada uno de los hechos que estaba pasando en la pandemia, con el propio Presidente de la República y el Ministro de Salud sentados todos los días a las 6 de la tarde comentándole a todos qué había pasado, cómo estábamos. Y eso en cierta forma representó un reto fundamental, pero también representó para la sociedad una garantía de transparencia y claridad entre la información que nos llegaba, la información que teníamos en el día y la información que se transmitía a cada ciudadano colombiano. Cuando yo comparo esta situación, o me la han comparado algunos extranjeros frente a lo que sucedió en otros países, yo siento hoy que, a pesar de todo lo
monótono que puede transformarse en un programa todos los días hablando de lo mismo. Indudablemente el programa que se planteó y la posibilidad de tener al presidente comentando todos los días la evolución de la pandemia sí representó una diferencia en cuanto a la posibilidad de cada ciudadano de entender y de tomar él mismo la decisión si escuchaba, si no escuchaba, pero de todos modos tener la garantía de que allí se estaba dando la información de lo que estaba pasando todos los días. También una estrategia de comunicación de riesgo basados en el Reglamento Sanitario Internacional, boletines de prensa, Facebook Live con expertos. Nosotros tuvimos alrededor de 40 Facebook Live y cerca de 300 programas presidenciales, 5 campañas masivas en diferentes etapas de control y todo lo que ha significado esa labor permanente de monitoreo y seguimiento de las redes sociales, tratando de identificar todas las noticias falsas, todas las iniciativas que se dan tanto en el momento inicial de la pandemia, que se buscaba generar crisis dentro de la sociedad, con el momento actual donde también se busca efectuar acciones en contra del Plan Nacional de Vacunación. Toda esta ha sido una actividad profusa, realizada bajo la dirección, la coordinación y dando todos los contenidos desde el Ministerio de Salud, y en el que también hemos tenido en algunos momentos y en algunos puntos específicos apoyo de la empresa privada para lograr el mejor acceso a la población colombiana. Ya entrando en el tema muy específico del ingreso del sistema de salud colombiano a la pandemia y de cómo entramos a la atención de la pandemia, diría que iniciamos con algunas fortalezas. Colombia tiene un sistema con cobertura universal del aseguramiento, prácticamente el 98% de los colombianos tiene aseguramiento, con un muy bajo gasto de bolsillo. Colombia es el segundo país de Latinoamérica, de América, por debajo solamente de Cuba, en gasto de bolsillo, 17% del gasto de bolsillo. Nosotros teníamos, gracias a la acción del Instituto Nacional de Salud y también a la experiencia acumulada en las dos pandemias anteriores, la epidemia del Zika y la epidemia de chikungunya, donde también coincidimos en ese trabajo con Marta Ospina, ella como directora, yo como viceministro, y se pudo tener y disponer realmente de un sistema robusto de vigilancia epidemiológica que ha permitido tomar decisiones de manera acelerada. Tenemos una estructura de centros de alta complejidad con altos estándares y un programa de inmunización, nuestro programa amplio de inmunizaciones, que ha sido un referente nacional y donde el apoyo de los pediatras ha sido esencial para mantener esa institucionalidad. Pero teníamos unas debilidades muy grandes, un sector con limitaciones en la gobernanza, un sector bastante descentralizado, donde había mucha inquietud sobre la capacidad del Ministerio de Salud de coordinar y tener gobernabilidad sobre el sistema, una alta fragmentación de servicios derivada del modelo colombiano, donde hay operadores territoriales y muchos cientos de operadores y aseguradores que interactúan entre ellos, pero no una estructura unificada de decisión como hay en otros países. Tenemos una prácticamente nula capacidad de manufactura de tecnologías de salud, veníamos de un deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud, con deudas laborales importantes sobre la población, con limitaciones de capacidades de diagnóstico y especialmente con unas dificultades fuertes en la red de laboratorios de salud pública, con una baja disponibilidad de servicios en las áreas rurales y además con un fenómeno migratorio que hace que cerca de 2 millones de personas provenientes de Venezuela vivan y estén permanentemente en nuestro país, por los diferentes territorios, prácticamente por todo Colombia. Frente a eso, ¿qué hemos logrado hacer? Con el apoyo y con la generación de la red de laboratorios del Instituto Nacional de Salud, partimos de un laboratorio de diagnóstico al inicio de la pandemia, terminamos con 210 laboratorios y para pruebas de antígeno con 2.302
puntos de aplicación de pruebas de antígeno, podemos pasar a realizar 65.000 pruebas de PCR al día y 71.000 pruebas de antígeno como máxima capacidad. Todo esto fue un trabajo creciente y un trabajo intencionado donde el Instituto Nacional de Salud jugó un papel esencial de coordinación para lograr consolidar esa capacidad. También tuvimos que hacer una serie de acciones como el programa PRAS, programa de seguimiento para las pruebas, rastreo y aislamiento sostenible de las personas que estaban estuvieron afectadas, con la conformación del Centro Nacional de Rastreo, con una compensación económica temporal a los afiliados al régimen subsidiado que fueron diagnosticados, y en este momento tenemos 96% de los casos confirmados en seguimiento y 973 rastreadores en operación en el territorio nacional. Nunca va a ser suficiente, pero se hizo un esfuerzo absolutamente grande e intencionado de tener y soportar la estrategia de seguimiento a nivel de los diferentes territorios, financiado fundamentalmente desde el gobierno nacional. ¿Cuáles fueron nuestras capacidades de atención ambulatoria? En un momento dado, nosotros pasamos de hacer 1 millón de consultas, de teleconsultas mensuales, pasamos a 10 millones de teleconsultas anuales, y nosotros llevamos hasta el momento más de 140 millones de consultas consultas de atención acumuladas desde teleservicios. Esto no lo hubiéramos logrado realmente en los pasados, no lo hemos logrado en menos de 5 años, si no hubiera sido por la situación de la pandemia que obligó a que tuviésemos que afrontar completamente la posibilidad de atender a la gente de manera diferente a los ciudadanos, dado que no era posible en muchos casos y tampoco muchos de ellos querían ir a los hospitales y a los servicios de urgencias. Por lo tanto, es necesario montar esa capacidad, y ahora un reto muy importante para el país es mantenerla, y para el sistema es mantener esa capacidad vigente. Capacidad de atención hospitalaria. Nosotros arrancamos con 5.300 camas de cuidado intensivo, con un esfuerzo intencional, un esfuerzo muy grande de la Nación de financiamiento. Logramos llegar a dotar 13.106 unidades de cuidado intensivo, prácticamente más que duplicar la capacidad de cuidado intensivo del país, con un total de 5.700 ventiladores entregados, comprados por el gobierno nacional, y cerca de 6.000 monitores que permitieron habilitar camas de cuidado intensivo. Y pasamos de 11 a 26 camas de cuidado intensivo por 100.000 habitantes en tan solo 15 meses. Esa capacidad de cuidado intensivo permitió que el país no viera lo que sucedió en otros lados, donde efectivamente la gente no tenía posibilidad de acceso al cuidado intensivo. En Colombia eso no se dio. Sí tuvimos momentos muy severos de saturación, donde muchas personas tuvieron que ser atendidas mientras esperaban una cama en servicios de urgencias, y donde tuvimos que hacer operativos muy grandes de traslado de población de unas ciudades a otra por vía aérea para poder atender a la población, pero efectivamente fue una situación en la cual esta estrategia nos permitió soportar hasta donde fuera posible la situación de crisis que se nos presentó y que fue más relevante especialmente en el tercer pico. Otros temas de fortalecimiento: una necesidad de capacitar en UCI un número de personas muy grandes, en vacunación 55.000 personas capacitadas. Colombia, y desde muy temprano tomamos la decisión que el COVID para los trabajadores de la salud, para todos los trabajadores de la salud, iba a ser una enfermedad profesional. Por lo tanto, nuestro sistema de riesgos laborales tenía que responder de manera inmediata, y no necesariamente todo debería hacerse a través de las aseguradoras. Tuvimos que avanzar, como todos los países, muy fuerte en la disponibilidad de elementos de protección personal, en hacer un reconocimiento para todo el personal que no tenía posibilidad
pago, que había deudas acumuladas donde el gobierno invirtió 117 millones de dólares para pagar las deudas atrasadas de hospitales públicos e invertimos también 104 millones de dólares en una compensación, para una compensación a todos los trabajadores de la salud por el hecho de tener que enfrentar el COVID. Colombia gastó aproximadamente 15.2 billones de pesos, lo cual representa cerca de 400 millones de dólares en la atención de la pandemia, y hemos invertido aproximadamente 4 billones de pesos, algo más de 4 billones de pesos, más o menos 100 millones de dólares, 160 millones de dólares a precios de hoy, en la adquisición de vacunas a nivel nacional, a nivel mundial. Y hicimos el trabajo de diferentes proyectos de infraestructura, dotando 151 proyectos de dotación, 15 proyectos de infraestructura y 12 municipios donde tuvimos que construir desde cero en tiempo muy acelerado unidades de cuidado intensivo con una inversión de 42 millones de dólares aproximadamente. Ese fue un esfuerzo absolutamente grande, donde el factor crítico para nuestro país fue el hecho de no tener la capacidad de producir ni de tener disponibilidad de producción tecnológica y tener que competir en mercados mundiales donde la disponibilidad, donde el acaparamiento de elementos como ventiladores, como hisopos, como todos los insumos para el laboratorio, fue una lucha permanente. Yo creo que una de las enseñanzas grandes de esta pandemia ha sido toda esa dificultad que enfrenta un país de mediano ingreso como Colombia, con una debilidad estructural tan grande en la capacidad de producir tecnología y medicamentos en salud, y tener que entrar a un mercado mundial donde el acaparamiento y los nacionalismos nos generaron realmente unos efectos muy complicados, muy difíciles de solucionar, y en los que tuvimos que afrontar como sector salud una lucha todos los días de la vida para poder tener acceso a cada uno de los insumos, con una indudable limitaciones también en la estructura del propio Estado, que nos impedían como funcionarios públicos tomar decisiones de riesgo frente a las decisiones de inversión. Al inicio, cuando se inició el proceso de adquisición de vacunas, todos los contratos para adquirir vacunas implicaban que se debían asumir condiciones de riesgo. Eso no estaba estructurado en la política nacional, en las leyes, en la estructura normativa de Colombia. Fue necesario pasar una ley que se aprobó en diciembre del 2020, y la cual permitió que pudiéramos avanzar y pudiéramos tomar decisiones, pero también había tanto una debilidad en la estructura del Estado para afrontar las pandemias, como una debilidad en la estructura de los mercados mundiales, y la muy limitada posibilidad de un país como Colombia de tener posibilidades de competir, tener acceso a esos mercados. Frente a eso, ya visualizado a partir de estudios realizados por el Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación, se plantea la necesidad de abordar el Plan Nacional de Vacunación, y la primera inquietud que está expresada en cada una de las actas de ese proceso ha sido cómo mantener y cómo lograr un Plan Nacional de Vacunación donde la equidad, el acceso equitativo a las vacunas sea el elemento central para poder tener y garantizar que los colombianos tuvieran la posibilidad de acceder a la vacuna, pero que no hubiera ningún tipo de privilegios ni condiciones de privilegio. Nosotros estábamos en un entorno en el que alrededor de nosotros, en muchos países, se generaron cantidad de problemas, ministerios que tomaron decisiones de privilegiar a algunas personas, ministerios que tomaron la decisión de hacer compras o de hacer aplicaciones por debajo de la mesa. En este ministerio todo eso ha sido absolutamente transparente y de frente al país. Y esa fue la decisión inicial que se tomó. Va a ser un plan de vacunación equitativo, donde las dificultades que haya para poder acceder pueden darse por características técnicas de las vacunas, por condiciones particulares, a veces de las propias redes de frío, pero
pero no hay ninguna no debe haber ninguna posibilidad de un acceso inequitativo a la vacuna. Una norma, unas fórmulas matemáticas de distribución a los territorios colombianos, donde cada territorio tenía la misma posibilidad de acceso a la vacuna. Y es bajo estos principios que se movió y se ha movido el Plan Nacional de Vacunación. Como decía, principio de equidad, progresividad, obviamente, y solidaridad, buscando privilegiar eso sí, a la población según su condición de riesgo, la prevalencia del interés general como un objetivo esencial, y recordemos que nosotros partimos de un país donde el derecho individual tiene una fortaleza, una representatividad muy grande en los ámbitos judiciales de nuestro país. En Colombia la tutela fundamentalmente se ha aplicado históricamente hacia la prevención, para atender las pretensiones de los individuos, siempre legítimas, de los individuos de tener sus servicios. Pero teníamos indudablemente y preveíamos un conflicto entre esa historia de nuestro país judicial, donde los jueces siempre tendían a privilegiar el derecho individual frente a un tema como un plan de vacunación, donde lograr la prevalencia del interés general y hacer entender que la vacunación no solo es un derecho individual, sino es un tema de interés general, debe tener esa preeminencia. Y eso nos llevó a tomar decisiones que algunos colombianos que están acá pueden recordar, que fueron decisiones osadas, donde este ministro en algún momento decidió que prefería, frente a una decisión de juez que privilegiaba el interés individual sobre el general, prefería irse a la cárcel en un momento dado a tener que asumir una situación de esa naturaleza. Todo eso fue un esfuerzo absolutamente intencionado para buscar que el sistema judicial colombiano entendiera que la vacunación es un elemento de interés general, es un evento esencial de interés general, y lo logramos. Lo hemos logrado gracias a los jueces de la República de Colombia. Hoy, en las iniciativas que se han presentado, para dar solamente un ejemplo, por parte de antivacunas en nuestro país, para afectar el Plan Nacional de Vacunación, se han presentado cerca de 1.300 tutelas. 1.300 tutelas, han fallado cerca de 600, y el Ministerio de Salud, los ministerios a los cuales han presentado las tutelas, no han perdido una sola tutela hasta ahora. Esa es una ganancia fundamental para la salud pública de Colombia, porque de aquí en adelante se va a entender en la institucionalidad colombiana que existen acciones de interés colectivo que son fundamentales y que son mucho más relevantes en un momento dado frente a las acciones, a las decisiones de interés individual de las personas. Y es una garantía esencial, queridos señores, de construcción de una sociedad. Y esto es construcción de una sociedad desde el ámbito de la salud pública. Ese es el legado y la herencia de las acciones que tomamos en algún momento y del Plan Nacional de Vacunación. Dos fases. Una fase dirigida fundamentalmente a reducir la mortalidad, privilegiando las poblaciones. Colombia fue gradualmente mayores de 80 años, mayores de 70, bajando quinquenio a quinquenio, asumiendo y distribuyendo la población, afectando a la población más rica, afectando a la población de mayor riesgo, sin distinción ninguna de condición económica, pero siempre en grupos de riesgo por edad, y privilegiando algunos grupos laborales como los trabajadores de la salud, que entendíamos que eran los que tenían mayor riesgo en el abordaje. Ellos fueron los beneficiarios de la etapa de la fase 1, y también reducir la incidencia de casos graves por COVID y proteger profesionales de la salud. Y una fase 2 en la cual nos encontramos, en la cual la búsqueda es fundamentalmente reducir el contagio del COVID-19. En estas condiciones, hoy nos encontramos con el 73% de aplicación de vacunas contra el COVID-19 de primera aplicación. Nosotros empezamos, si vemos muchos de los países que están cerca a nosotros, países desarrollados, empezaron su plan de vacunación en el mes de diciembre. Colombia lo inició el 17 de febrero, y Colombia en su plan de vacunación, por la característica de estar enfocado fundamentalmente hacia grupos de riesgo, hoy tiene una protección
que parece sutil, pero es muy importante, porque tenemos cubiertos el 70% de la población con primera dosis, el 48% con 2 dosis, pero lo que es más importante, tenemos hoy en la población de 80 años y más, el 99% con una dosis y el 93% con 2 dosis. E igual de los 70, 79, 95, 91, y si ustedes ven, a medida que reducimos el grupo de edad, la cobertura va reduciéndose, pero hoy tenemos, a diferencia de muchos países, donde la aplicación fue masiva, no focalizada, no concentrada, hoy tenemos una población, la población colombiana de mayor riesgo es la población que tiene mayor nivel de protección. Ese es el resultado de un plan de salud, de un plan de vacunación estructurado, secuencial, y donde se fue cada una de las decisiones abordando desde una visión de riesgo fundamentalmente. ¿Cuál es la expectativa hoy en día? Nosotros no tenemos la expectativa, no le hacemos tanto énfasis a la expectativa hoy de tener el 70%. Lo logramos con primera dosis y es probable que vamos a lograrlo muy rápidamente con la segunda dosis, en la medida que hoy en este mes se van a cumplir muchas de las segundas dosis. Pero hoy los análisis que hemos hecho en el grupo asesor de vacunas y con la participación con el liderazgo de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio, es que necesitamos realmente, señores, tener una cobertura lo más cercana posible al 90%. Ese es nuestro objetivo. Si Colombia no logra tener una cobertura cercana al 90%, no vamos a tener una protección realmente frente al contagio. Vamos a tener protección frente a la afectación individual, la hospitalización, el fallecimiento y la muerte, y seguramente las cifras nos van a ayudar a mantenernos bajos. Pero nosotros, queridos, tenemos que tener un objetivo esencial de llegar al 90% de los colombianos vacunados. Ese es el objetivo más importante de salud pública en este momento en Colombia, llegar a ese 90%. Yo soy optimista. La inercia, el crecimiento, si usted mira la curva de vacunación de Colombia durante los últimos meses y medio, mes de noviembre, lo que va de diciembre y parte del mes de octubre, es una curva que muestra una pendiente muy superior a la de mayor parte de los países del mundo. Hoy, Colombia es el segundo país, después de Vietnam, en tasa de aplicación de vacunas. Pero ese ritmo no lo podemos perder porque vamos a entrar en un momento muy especial, que es el mes de diciembre, un mes duro, un mes difícil, pero en el cual es necesario mantener esa inercia y ese crecimiento en el Plan Nacional de Vacunación. Tomó Colombia también la decisión de vacunar niños. Y nosotros tomamos la decisión de vacunar niños fundamentalmente por 2 razones. Una primera es que no es irrelevante, es que hay contagio y los niños son un elemento importante de contagio, pero también tenemos un número muy importante de niños fallecidos, cerca de 163 niños menores de 11 años. Y en Colombia, como debería ser en todas partes, cualquier niño muerto representa y justifica un proceso de vacunación. Nosotros vacunamos en el plan regular de vacunación por eventos de salud que potencialmente pueden producir menos mortalidad que el COVID-19. De manera que bajo ese punto de vista, en una sociedad como la colombiana, es fundamental proceder a la vacunación, igual que al refuerzo. Hemos tomado esa decisión. Yo entiendo, y nosotros entendemos y lo hemos discutido al interior del Ministerio, que desde los organismos internacionales, desde la propia OMS, desde la propia OPS, se considere que es inequitativo, y sabemos que es inequitativo que haya países del mundo que estén aplicando refuerzos, pero haya mientras tanto países del mundo que no han logrado ni siquiera coberturas del 20 o 30% de su población. Eso claramente es una inequidad a nivel global. Pero hay un tema fundamental, y es que este ministro le tiene que responder a la población, a su población. Y frente a esa decisión tan difícil, nosotros necesariamente tenemos que tomar la decisión de proteger a nuestra población hasta tanto donde sea necesario protegerla. Quiero que quede eso absolutamente claro, porque es una decisión fundamental. Colombia
ha sido un país absolutamente moderado en la adquisición de vacunas. Nosotros hemos adquirido cerca de 90 millones de dosis de vacunas, apenas las suficientes para cubrir el Plan Nacional de Vacunación y tener un pequeño margen. Nosotros no somos países que han comprado 7 o 9 veces su población en vacunas. Colombia no hizo ni hará acaparamiento de vacunas, pero sí consideramos que tenemos que comprar y adquirir las vacunas necesarias y suficientes para proteger el riesgo de nuestra población. Y eso es lo que está detrás de esas decisiones fundamentales. Hemos adelantado y nos llena realmente de orgullo ser uno de los países que tiene un estudio de efectividad de vacunas como el que estamos desarrollando en Colombia. Esto está pendiente de publicación. 3 millones de colombianos incluidos en ese estudio, donde ya podemos decir a los colombianos que la efectividad de las vacunas para prevenir hospitalización sin fallecimiento es del 61%, para prevenir la muerte de hospitalización prácticamente del 80% y para prevenir la muerte de hospitalización del 72.8%. Las vacunas son efectivas y no son solo efectivas en estudios, en pequeños estudios foráneos, son en la población colombiana y todos los colombianos deben tener derecho a tener esa información de lo que está pasando en su país y de hecho en este momento ya estamos adelantando otro estudio de efectividad con la totalidad de la población que ha sido vacunada. Para terminar en este elemento, yo me estoy entendiendo un poquito, pero quiero que me concedan esos 5 minutos adicionales. Hay otro elemento fundamental que no podemos dejar de pasar. La salud pública tiene sentido y se justifica en la salud de la gente, pero la salud de la gente no puede ser considerada solamente la ausencia de enfermedad y eso lo sabemos todos. Tenemos que, para una pandemia, afrontar una definición mucho más amplia de lo que es la salud. Y la salud implica poder trabajar, poder convivir, poder acercarse, poder amarse, poder enfrentar todos los retos cotidianos de la sociedad. Esa es la salud. La salud no es solo la ausencia de enfermedad. Nosotros tuvimos muchas personas que nos pusieron en un principio, cuando formulamos el plan de vacuna, el plan nacional, la estrategia contra el COVID, en una disyuntiva absolutamente absurda de que las acciones de salud van por un lado y las acciones de fortalecimiento de la sociedad y la economía van por otra. Y a mí me parece increíble que todavía haya personas, incluso salubristas, que persisten en esa visión y reiteradamente vive surgiendo, que cada acción que hacemos vas a proteger la economía. Perdón, la economía, el empleo, todas esas acciones están relacionadas con la nutrición, con la salud mental, con la posibilidad de las mujeres de trabajar, con la posibilidad de tener una equidad en la vida. Esas son acciones esenciales de la salud pública y creo que hay un discurso absolutamente nocivo alrededor del tema cuando se plantea esa disyuntiva. Nosotros no caímos en eso. Nosotros consideramos desde este Ministerio de Salud que la salud en el sentido completo, integral y global de la salud debe incluir la posibilidad de un desarrollo social, económico y cultural de nuestra sociedad y en ese sentido enfocamos nuestras acciones. Eso ha implicado 2 momentos que han sido fundamentales dentro de este desarrollo. Primero, cuando decidimos hacer la apertura gradual, donde nos involucramos en la elaboración de todos los protocolos, elementos de visibilidad y elementos técnicos que posibilitaron esa apertura controlada con distanciamiento, con acciones no farmacológicas. Y también, posteriormente, y allí tengo que decir que yo enfrenté particularmente muchas críticas cuando el 1 de junio, en el momento más complejo del pico, salgo en medios nacionales a decir: nosotros vamos a plantear en este momento la apertura de lo que será nuestra sociedad una vez pase ese pico. Se me vino el mundo encima, se nos vino el Ministerio de Salud, sabíamos que iba a ser así, pero si no hubiera sido por ese momento en el que expedimos la resolución 777, donde empezamos a flexibilizar normas de bioseguridad y generamos una regla de resiliencia con la cual, a medida que las ciudades y los departamentos iban mejorando
sus condiciones de salubridad, su uso de cuidado intensivo, iban a poder tener la posibilidad de abrir y expandir la estructura social y económica. Si no hubiera sido por eso, no hubiera sido posible que Colombia hoy sea el país de Latinoamérica con la mayor tasa de crecimiento y que hemos venido avanzando de manera tan relevante en el desempleo. No hubiera sido posible este evento, empezando por ahí, porque todos los eventos, todas las acciones de desarrollo de la economía, de la sociedad, necesariamente requieren una planeación y una programación y una gradualidad que hace necesario eso. Hoy Colombia está avanzando en la reducción de la inequidad en el desempleo femenino. Hoy Colombia tiene una presencialidad de cerca del 80% en las escuelas de Colombia, y obviamente hemos tenido conflictos con algunos, situaciones difíciles, pero eso no nos hace más que reforzar que indudablemente el Ministerio de Salud puede tener una institucionalidad, una rectoría en nuestro país, cosa que es una ganancia también muy importante de la pandemia. Hemos podido privilegiar el componente ambulatorio, también se han podido implementar un modelo de planeación nacional y territorial, y también algo que era muy complejo, pero que hemos venido trabajando ya en los territorios, articular acciones entre EPS, territorio de IPS, donde la mayoría de eso, la tendencia antes de la pandemia era que cada uno realmente iba por su lado. Nos falta muchísimo en eso, pero ya tenemos mesas territoriales donde se sientan cada semana a planear cómo hacer la vacunación, cómo abordar, y donde al menos hay un ámbito de conversación y de planeación conjunta entre EPS, IPS y territorio. ¿Cuáles son entonces los retos? Y me faltan solo estas dos diapositivas. Ya, doctora Gloria, voy a acabar. Retos fundamentales para nuestro país. Colombia, este gobierno y este ministerio no se puede ir de esta pandemia diciendo: nos tuvimos en la pandemia, enfrentamos la pandemia, hicimos todo lo que he dicho hasta ahora y tranquilos nos vamos al descanso. Nosotros tenemos que dejar un legado de esta pandemia. Nosotros tenemos que hacer que de lo que sufrimos, aprendimos, lo que fallamos, en lo que no hicimos bien y lo que hicimos bien, se genere un aprendizaje. Y eso se tiene que concretar en una política de seguridad sanitaria. En el mes de abril del año entrante tiene que estar en Colombia consolidado un documento de COMPES, un documento de política económica y social, una política de Estado, no una política de gobierno, una política de Estado donde se incluyan todos los elementos que haga que nuestro país, frente a la próxima pandemia, tenga cómo defenderse y tenga muchas mejores capacidades y más elementos para abordar lo que se venga en ese momento. Esto debe incluir estrategias de cómo responder a la emergencia sanitaria, la creación de una institucionalidad para el manejo de emergencias de salud, un plan nacional de producción de insumos estratégicos como vacunas y medicamentos. Yo aspiro en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos días, a hacer por lo menos 2 anuncios muy importantes en ese sentido, que ha tenido parte muy importante de mi trabajo durante los últimos 2 meses, buscando generar esa capacidad para producir vacunas. Colombia va a poder producir vacunas, y va a poder producir vacunas en nuestro país. Y si pudiéramos producir vacunas para otros países, sería también muy importante, pero Colombia no puede quedarse para la próxima pandemia esperando a ver por qué no hicimos hoy y por qué no producimos vacunas, y lamentándonos o estamos hoy de por qué en el año 2001 dejamos de producir vacunas. Eso va a cambiar, eso tiene que cambiar, y eso ya va a ser una realidad que ustedes van a estar atentos frente a eso. Tenemos que tener capacidad de generar reservas estratégicas de tecnología. Cuando a uno lo persigue la Procuraduría, la Contraloría, todo el mundo, ¿por qué compró en exceso? Esa mentalidad en el ámbito de una pandemia tiene que cambiar. No es de los órganos de control, es del Estado mismo. Los estados tienen que tener reservas para afrontar posibilidades, y no solo reservas de equipo, reservas humanas. Tenemos que tener reservas informáticas, capacidades. Esas capacidades deben estar consolidadas dentro de esa agenda de seguridad sanitaria. Tenemos que tener
orientaciones de formación de recursos humanos. La verdad, no todos, frente a la pandemia, esta es una pandemia en la que no había manual, todos tuvimos que ir haciendo ese manual uno a uno. Eso tiene que traducirse en la capacidad, en la posibilidad de formar recursos humanos para manejar pandemias. Probablemente muchos de esas, habrá generaciones de ellos que se queden, ojalá se queden con esos conocimientos guardados, pero por Dios, que cuando se presente una situación, tengamos la institucionalidad y las capacidades humanas suficientes para poder atenderlos. Y también todo lo que implica análisis de datos y generación de información. Y frente a lo que implica una nueva salud pública, tenemos 4 momentos en los cuales creemos que tenemos que abordar de manera muy especial hacia una nueva salud pública, donde el elemento esencial va a ser, o está siendo, nuestro Plan Nacional de Salud Pública, que se encuentra en este momento en proceso de formulación. También la consolidación de un modelo de atención donde se integren los elementos que van a quedar también residuales de la pandemia, como son todos los problemas de salud mental, pero donde también con base tenemos hacer un abordaje de todas las demás enfermedades y condiciones desde un modelo de atención integral. La interoperabilidad, que es una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema de salud, que yo creo que es la debilidad que tenemos que abordar esencialmente para poder integrar y desfragmentar nuestro sistema, que es hacer que el sistema, la información sea interoperable, y sobre eso van a haber desarrollos que ustedes van a ver a lo largo del año entrante, y obviamente todo lo que es la capacitación y formación de nuestros recursos humanos. Y yo concretaría finalmente ya dos retos globales que consideramos esenciales. Primero, un mecanismo global para la atención de pandemia. Yo llegué de Ginebra, donde se realizó una asamblea extraordinaria de la salud en la OMS. Allá se discutió y Colombia dio su voto positivo para la aprobación de la creación de un mecanismo global de pandemias. Todavía no es claro, no es preciso cuáles serían las características de ese mecanismo, pero sí es evidente que tenemos que tener en el mundo unas estructuras centralizadas con una dedicación específica para poder mirar, vigilar y evaluar lo que está pasando y tener la posibilidad de abordar las pandemias con unas condiciones muy diferentes, unas condiciones mucho más equitativas, claras y técnicas de lo que nos ha tocado hacer en esta pandemia. De aquí a marzo seguramente tiene que estar delimitado mucho de ello, y en la Asamblea Mundial de la Salud del mes de mayo seguramente tendrá que ser aprobado, porque ya hay un consenso creciente de todos los países del mundo para abordar esa generación de este mecanismo global de pandemia. Y también esto incluye mucho repensar parte de los mecanismos multilaterales que tenemos en este momento y cómo esos mecanismos se interactúan y hacen ejecución, han trabajado a lo largo de la pandemia y cuáles deberían ser sus acciones. Y también, frente a la Organización Mundial del Comercio, también en estos días que estuve allá en Ginebra, una decisión fundamental. Colombia está respaldando, tiene una formulación, y en el próximo evento desafortunadamente se canceló por la afectación de Europa la Asamblea de Ministros de Comercio en la Organización Mundial del Comercio, por la línea ya aprobada entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio para avanzar frente al tema de patentes. Colombia considera que las patentes, debe darse patentes. Yo creo que, y perdónenme por haberme extendido, pero no quería dejar pasar esto sin darles esta muy breve síntesis de lo que ha sido la experiencia de un ministerio y un ministro de salud tomando estas decisiones tan difíciles día a día, en las que obviamente muchas veces nos habremos equivocado, muchas veces habremos tomado decisiones inadecuadas, o muchas veces yo me he acostado pensando que hubiera podido tomar mejor otra decisión. Pero como les decía, en esto no hay manual, en esto solo puede haber buena voluntad, y buena voluntad creo que ustedes y nosotros hemos tenido para afrontar esta pandemia. Muchas gracias.